ido mal en la organización de este coloquio, porque contamos primero con la presentación que tuvimos recién con el director de innovación de CONACYT, que nos puso al día con lo que se ha hecho en CONACYT en este sexenio y cómo estamos y qué retos hay para adelante. Y ahora tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Jorge Katz, conocido por todos nosotros, que trabaja ahora en la Universidad de Chile, pero lo conocemos más que nada por su trabajo a lo largo de su vida, una parte en CEPAL como director de desarrollo tecnológico o algo así, como se llamaba esa dirección, pero a través de todos estos años es parte de nuestra literatura, vaya, de todos nosotros hemos leído los trabajos de Jorge a lo largo del tiempo y nos ha estimulado. Y además de estimularlos a leerlo, es más estimulante escucharlo, ¿sí? Porque es muy didáctica las nuevas presentaciones. Ayer en la UAM, en el aniversario de la maestría, tuvimos también la ocasión de escucharlo. También hice una presentación que está en la página también ya conectado con etcétera, para los que quieran escucharlo. Y ahora vamos a tener el placer de escucharlo nosotros de vuelta y ustedes, no sé si de vuelta por primera vez, varios de vuelta. Pero bueno, hay muchas cosas para decir y tenemos que escuchar las cosas muchas veces para que logramos internalizarlas, ¿no? Bueno, sin más, le doy la palabra a Jorge para compartir con nosotros sus ideas. Gracias, Gaby. Buenos días a todos, a todas. Es un gusto volver a estar en el DF nuevamente después de varios años y apreciar los enormes cambios que hay en este medio. Yo no había venido por 10 años por lo menos y estoy sorprendido de la gran cantidad de cosas que no reconozco, es decir, que no recuerdo. Solo a efectos de ubicarlos en el tiempo, comencé a venir durante la época del Colegio de México, cerca del Ángel, antes del Colegio de México en el periférico, durante la época de Víctor Urquijo, estamos hablando de más de 40 años. O sea que de verdad es media vida. Y es un gusto volver a llegar a México y tratar de entender la dinámica tremenda de este país. Pensando que ayer dediqué la charla a recursos naturales y traté un poco de montar un pequeño marco analítico para entender el comportamiento de sectores basados en recursos naturales, pensando en la dinámica evolutiva de las firmas que producen recursos naturales, firmas mineras, firmas forestales, firmas de producción agrícola, firmas de acuicultura, la relación que estas firmas tienen con sus proveedores de servicios de ingeniería. Las firmas de minería no producen ciencia y tecnología, no hacen investigación y desarrollo, compran en general mejoras de procesos y equipos a subcontratistas y absorben el conocimiento tecnológico de una segunda camada de firmas más chicas y más conocimiento intensivo, que son los proveedores de servicios a las industrias terminales. Pero eso es la estructura de la industria, que lo desarrollamos ayer bastante detenidamente. Pero al mismo tiempo, en esos modelos basados en recursos naturales, las agencias públicas regulatorias juegan un rol fundamental, porque son las encargadas de monitorear el impacto ambiental. Y al monitorear el impacto ambiental y fiscalizar el desempeño de las proveedoras y de las productoras del commodity industrial, van generando normas de fiscalización. Y estas normas de fiscalización van exigiendo a ambas, a las productoras del commodity y a los proveedores de servicios, ir cambiando sus paquetes tecnológicos para adaptarse a los nuevos requerimientos de las normas de fiscalización. Y que hay un diálogo entre el aparato regulatorio y el aparato productivo. Y ese diálogo está cargado de ciencia y tecnología. ¿Por qué está cargado de ciencia y tecnología? Porque todas estas industrias están transitando, y lo voy a mostrar más tarde, ayer lo discutimos en detalle, hacia lo que yo llamaría industrias basadas en ciencia. ¿Por qué? Porque la biología, la genética, las ciencias de la salud, la digitalización de procesos, están avanzando a una velocidad vertiginosa. Y
Y entonces, en cada una de estas industrias, este paquete de nuevos conocimientos y nuevas disciplinas que llegan a estas industrias desde los proveedores de servicios y desde las mismas firmas que producen el commodity, están transformando radicalmente la manera como producimos minería, como producimos acuicultura o como producimos alimentos. Es decir, que estamos entrando a un nuevo mundo donde el productor de alimentos con un dron monitorea planta por planta en un hectárea de cultivo de maíz o de cultivo de soya, y el operador de la máquina que está en el campo de cultivo recibe en tiempo real en su computador, en la cabina de mando de la máquina, información planta por planta. Es decir, que sabe exactamente cuál es el escenario biológico genético de cada una de las plantas que está en la hectárea que está cultivando. Este es un mundo que 20 años atrás ni nos imaginábamos. Es un mundo que no pertenecía a nuestra esfera de imaginación. Pero además se ha incorporado un tercer actor a este juego dinámico entre empresas y agencias regulatorias, que son las comunidades. Las comunidades ya no son las mismas comunidades de 20 años atrás, donde se hablaba de el enclave tecnológico, o sea, la industria que llegaba a Chiapas o llegaba a Querétaro, que establecía una planta sin ningún diálogo con la comunidad, extraía el recurso natural y apenas dejaba algo, si algo, en la región. Lo que muchos describimos 20 años atrás como economía de enclave. Ese mundo también se está terminando. Las comunidades son cada vez más exigentes en materia de respeto de los derechos ambientales. Ya no quieren ser pasivas en el diálogo entre las empresas productoras del commodity, las agencias regulatorias, sino que las comunidades están empezando a ejercer esto que llamamos nuevos derechos ambientales. Y dentro del conjunto de las comunidades, un núcleo particular de estas comunidades, que son las comunidades indígenas, que además de ser comunidades, tienen el ancestro precolonial sumamente justificado y valedero de haber estado aquí antes que esto fuera México, o de haber estado aquí antes que aquello fuera Chile o que aquello fuera la Argentina. Es decir, la comunidad mapuche se movía entre Argentina y Chile, cruzando los Andes, sin que hubiera Argentina y sin que hubiera Chile. Es decir, después hubo Argentina y hubo Chile. Y entonces, con toda razón, la comunidad mapuche dice: yo llegué antes que ustedes. ¿Dónde están mis derechos ancestrales? Y efectivamente se ha transformado en un actor de gran peso en toda esta discusión sobre el papel de los recursos naturales. Se habla hoy mucho del litio, porque el litio quizá va a ser la base tecnológica hacia una industria digital de automóviles eléctricos. Bueno, las comunidades atacameñas están sentadas sobre los recursos del litio. Y son las comunidades atacameñas las que van a negociar con las firmas interesadas en usar el litio y producir litio las condiciones en las cuales se va a usar el litio. O sea que ya no es un mundo donde Hyundai va a aterrizar en un escenario donde hay litio y va a decir: voy a hacer esto como a mí se me ocurre. Va a tener que negociar con la comunidad atacameña. Y la comunidad atacameña no es solo la comunidad atacameña, son las ONG que la asesoran, son los estudios de abogacía que están detrás y que le están diciendo a la comunidad atacameña: hay ciertas condiciones en las cuales usted tiene que negociar con los interesados en explotar el recurso. Y entonces ya no estoy negociando con un actor inerme, estoy negociando con un actor que tiene todo el conocimiento y el poder de negociación. Y esto vale no solamente con el litio, vale con cualquiera de las cosas. Chile tiene decenas de conflictos mineros entre las firmas que producen minería y las comunidades. Decenas. No me voy a poner a analizarlos hoy. Esta fue la charla de ayer. Es decir, les estoy haciendo apenas un preview de lo que fue la charla de ayer para ponerlos en auto acerca de qué hablamos ayer. La verdad que, habiendo otra charla hoy, me obligaron a sentarme a la noche a pensar de qué les iba a hablar. Y cambié
el texto. Es decir, no voy a hablar de todo eso que acabo de resumir en 2 minutos. Les quiero hablar de otra cosa en la reunión de hoy. A pesar de que lo de ayer está en el sustrato de lo que vamos a conversar hoy. Pero les quiero hablar esencialmente de una mirada de más largo plazo sobre el tema de productividad y sobre el hecho de que efectivamente nuestros países están a la saga del mundo desarrollado. Nuestra productividad crece mucho más despacio que lo que crece la productividad del mundo desarrollado, y es más, en todas las últimas décadas casi no ha crecido. Es decir, vivimos en escenarios nacionales donde la productividad ha crecido muy poco. Y esto establece una condición importante de comparación cuando yo me miro con respecto al sudeste asiático, cuando yo me miro respecto a Europa, donde efectivamente ya no es solamente lo que pasa en México, o lo que pasa en la Argentina, o lo que pasa en Brasil, sino que es lo que pasa en Brasil, México, Argentina, y vis-a-vis lo que pasa en China, donde la productividad está creciendo muy rápido, o en Filipinas, o en la India, donde la productividad está creciendo rápido y donde la brecha relativa se está ampliando. Y esto tiene un montón de consecuencias en términos de comercio internacional, en términos de política macroeconómica, de situación fiscal, etcétera, etcétera. Ayer casi no hablamos de este tema y se me ocurrió que traer este tema a la reunión de hoy era un poco de valor agregado en relación a lo de ayer. O sea que lo que yo quisiera hacer hoy, voy a empezar repitiendo un poco lo de ayer, pero luego voy a ir más a los temas de esta discusión sobre productividad. Cuando los economistas hablan, y voy a hablar desde la economía, es decir, en algún momento me van a ver transitar hacia la sociología o hacia la antropología, porque creo que nuestra disciplina se ha vuelto crecientemente estereotipada en su visión de el comportamiento de la sociedad, y se ha vuelto crecientemente incapaz de entender lo que está pasando. Es decir, ¿por qué? Y ahora voy a tratar de explicarle por qué. Cuando uno mira desde dónde los economistas enfocan los temas del crecimiento, y a pesar de que es un tema que tiene 300 años, no es un tema que empezó ayer, empieza con el libro de Smith en 1776, la causa de la riqueza de las naciones. Incluso yo diría antes de Smith. Si ustedes leen Shakespeare y leen El Mercader de Venecia en 1603, o sea 170 años antes de Adam Smith, hay una discusión sobre el valor de una libra de carne que un prestamista quiere recuperar de un deudor que no ha cumplido su promesa. Y hay una discusión institucional en Shakespeare en ese momento sobre si el prestamista puede o no quitar una libra de carne de su deudor sin derramar una gota de sangre. Y es un lenguaje que se parece al lenguaje contemporáneo sobre instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que están detrás de un prestamista que quiere cobrar una deuda, pero que no puede hacer ciertas cosas que la institucionalidad no permite? Esto es 1603. O sea que antes que Adam Smith escribiera eso, ya había este debate sobre qué es el interés, cómo funciona el mercado, cuánto se puede institucionalizar el vínculo entre un deudor y un acreedor en torno a este tipo de cosas. Es un tema que tiene toda la historia de la humanidad detrás. Sin embargo, es un tema que aún no nos hemos puesto de acuerdo. Hay una escuela de economía que es la que hoy predomina, y es la que ustedes van a encontrar en el ITAM, o en el Instituto de Itela, o en la Universidad Católica de Chile, o en cualquiera de las universidades importantes de Estados Unidos, que enseña economía de equilibrio, que enseña una economía, para los que no son economistas, que se desplaza a lo largo de un sendero que los economistas llamamos Pareto óptimo, donde nadie puede estar mejor sin que otro esté peor. Es decir, el eufemismo que está detrás de eso es que la sociedad siempre está usando de la mejor manera posible
en función de los gustos de los consumidores y de las tecnologías que se conocen, los recursos que tienen. Si yo me muevo a lo largo de un sendero donde nadie puede estar mejor que otro, sin que otro esté peor, lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo hacer en función de lo que la gente quiere y de los recursos que tengo para hacerlo. Y esa escuela de pensamiento se mueve detrás de una noción que viene de Adam Smith, por supuesto, que es el equilibrio. Es decir, y Adam Smith saca la idea del equilibrio de una visión newtoniana de la vida, es decir, de una noción donde el sistema planetario, sin que haya nadie que lo esté manipulando, genera reglas físicas de equilibrio que sostienen el sistema en movimiento. La idea de la mano invisible del mercado es la idea newtoniana del equilibrio interplanetario. La mano invisible es una mano donde cada cual, actuando por su propio bienestar, genera la maximización del bienestar del conjunto. Es decir, lo que encontramos en el principio de Adam Smith de la mano invisible es el equivalente a Newton del equilibrio interplanetario puesto en el ámbito de lo que es la vida social. Cada quien por las suyas maximiza el conjunto. El eufemismo es tan claro que algún presidente americano dijo: lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Es decir, la verdad es que esta visión de la sociedad y de la vida se va traduciendo a lo largo de la organización social. Ese es un mundo, y ese es el mundo que vamos a encontrar en la gran parte de los textos de economía que hoy enseñan en las escuelas, en el mainstream de las escuelas de economía. Es una economía de equilibrio, es una economía donde la gente está perfectamente informada y sabe lo que quiere, donde no hay incertidumbre, donde conoce el futuro y donde de alguna manera optimiza su conducta en mercados que son perfectos. Compra mano de obra en un mercado perfecto de operarios, compra servicios de mano de obra, toma capital en un mercado perfecto de capitales y toma conocimiento en un mercado perfecto de tecnologías. Ese es el mundo que hoy predomina a partir de, desde antiguo, les decía en Adam Smith, pero contemporáneamente desde lo que escribe Bob Solow en los 50 como la esencia de la teoría del crecimiento con la que hoy nos manejamos. Hay otra visión del mundo que no es newtoniana, que no es de equilibrio, que es una visión que hoy llamamos schumpeteriana, pero que en realidad viene de la selección natural de Darwin. Es decir, viene de un mundo más biológico, donde efectivamente hay agentes más fuertes y agentes más débiles. Y entonces, frente a un cambio de las condiciones, algunos sobreviven y otros se mueren. Piensen ustedes en una isla de pájaros, donde les cambio el alimento a los pájaros y vuelvo N periodo más tarde a ver qué pasó. Algunos pájaros sobrevivieron y se adaptaron, otros se fueron a vivir a otro lado porque estas condiciones no les servían, vinieron unos nuevos y algunos se adaptaron. O sea que ha habido un cambio en la estructura. En el modelo neoclásico no hay, en el modelo primero que les dije, newtoniano, no hay un cambio en la estructura. Lo que hay es una adaptación a un escenario de equilibrio. En este hay un cambio de la estructura. Y efectivamente, si ustedes piensan en América Latina, con, por ejemplo, la crisis del 82, con la moratoria mexicana, desencadena una transformación en América Latina, donde hay un claro, y ahora les voy a mostrar algunas láminas en un minuto, hay un claro fenómeno de esta naturaleza, de selección natural. Es decir, con la apertura de la economía, en la Argentina se cierran 15.000 fábricas. Y el desempleo en Chile crece al 27-28%. Es decir, que mal me puedo pensar eso en términos de un equilibrio paretiano, donde todo el mundo está mejor y nadie puede estar peor. Una economía con un 27% de desempleo, Chile, o que cierra 15.000 fábricas, Argentina, mal la puedo pensar en un escenario de equilibrio. Es decir, que ese marco analítico no me sirve para entender procesos que son fundamentales en la historia de América Latina.
necesito un marco analítico un poco distinto, atado a esta idea de la selección natural, de alguien que sobrevive y alguien que no puede sobrevivir, que me lleva rápidamente a Schumpeter y me lleva a la creación destructiva. Me lleva a escenarios donde lo nuevo reemplaza lo viejo, donde la esencia del capitalismo es justamente esto que él llamaba a gale of innovation, es decir, una ola de innovación, donde esto nuevo va desplazando lo viejo. Parecería casi como un eufemismo, una frase de este tipo. Los dos grandes ejemplos que da Schumpeter cuando habla de esto, el capitalismo, socialismo y democracia, en el libro de 1942, en ese capítulo octavo que se llama de la creación destructiva, son las carretas y el ferrocarril y las velas y la electricidad. Y él dice, había un mundo organizado en carretas, que transportaba en carretas, y una sociedad que se organizaba alrededor del transporte en carretas. O sea, había gente que fabricaba carretas, gente que criaba bueyes, posaderos que recibían las carretas, había una organización social. Llega el ferrocarril y a ningún precio la carreta puede competir. No es un tema competitivo como en el modelo convencional de la economía. A ningún precio la carreta puede competir con el ferrocarril. El ferrocarril la destruye. Simplemente rompe un escenario de organización social y aparece otro. Aparecen los conductores de máquinas de ferrocarril, los constructores de locomotoras, los instaladores de rieles, los motorman, etc. Pero aparece una sociedad distinta a la sociedad de las carretas. Y da el mismo ejemplo con las velas y la electricidad. Si hay un mundo alumbrado a velas, donde hay toda una organización social alrededor de eso, de repente llega la electricidad y ese mundo se muere. Y efectivamente, salvo las velas para los terremotos, como el otro día, pero ese mundo desaparece y aparece un mundo nuevo que reemplaza al anterior. Y les digo que esto parece una alegoría, pero en realidad no lo es. Los teléfonos que ustedes usan hoy son máquinas de fotos. Y la Kodak quebró hace 2 años. O sea que este cuento de que lo nuevo reemplaza lo viejo y que lo nuevo viene no necesariamente de la misma industria en la cual lo viejo existía, las máquinas de fotos, los teléfonos estos que hoy son máquinas de fotos, no vienen de la industria de la fotografía, vienen de Nokia y del mundo de las telecomunicaciones, pero hoy son máquinas de fotos. Entonces, ni siquiera la competencia viene desde el mismo sector donde yo estoy instalado, viene de cualquier lado. Y entonces tengo que empezar a entender un poco este mundo de organización industrial de una manera distinta a la cual entendí la organización industrial cuando yo definía la competencia con un competidor que venía de la misma rama donde yo estaba instalado. Es decir, la vieja teoría de organización industrial con la cual yo estudié economía en los años 70, hoy me sirve poco, porque yo estudiaba la competencia como algo que venía desde adentro del sector donde yo estaba analizándolo. Hoy la competencia viene de cualquier lado. Es decir, el Uber Eats ya no es algo que viene ni del mundo de los restaurantes ni del mundo de los transportes. Es una mezcla rara donde yo estoy mezclando industrias y la competencia llega desde cualquier lado. Bien, estos son los dos grandes mundos en los cuales los economistas piensan el desarrollo económico. Y les voy a tratar de mostrar ahora, visto desde una de estas perspectivas, cuando uno los pone de esta manera parecería que el mundo de equilibrio neoclásico no es muy útil. No es eso lo que quiero decir. Y ahora les voy a mostrar que no es eso lo que quiero decir, porque muchos de los gráficos que les voy a presentar están calculados desde la perspectiva neoclásica. Están calculados la productividad, como se la mide hoy y como la usa el gobierno mexicano o el gobierno chileno o el gobierno argentino, está calculada como se usa en el modelo neoclásico, es decir, como se usa en la discusión convencional. O sea que la discusión presente de hoy de política macroeconómica es una discusión que está muy sentada sobre el modelo neoclásico. Si bien uno puede decir que para entender el comportamiento social, la destrucción creativa y el modelo de la selección natural tiene mucho que enseñarnos,
No estoy diciendo con esto que el otro modelo no tiene mucho que enseñarnos. El otro modelo tiene mucho que enseñarnos y no es mi intención desacreditar. Simplemente decirles que hay dos maneras de mirar la vida. Esto es el escenario comparativo. Los 4 de abajo son América Latina, los 4 de arriba son Corea, Finlandia, Dinamarca. Y lo que estamos viendo allí es efectivamente esta idea de que nuestra región se retrasa relativamente respecto a otros países del mundo. Esto me va a llevar a una discusión dentro de un minuto, que la voy a hacer, sobre que hay distintos modelos de capitalismo en el mundo. No hay un modelo de capitalismo. No es que el modelo de capitalismo es el modelo norteamericano. Capitalismo es Corea, capitalismo es Canadá, capitalismo es Nueva Zelanda o capitalismo es Israel. Y cada uno de estos tiene un modelo propio de organizar la formulación de la política macroeconómica. Y entonces vamos a encontrarnos con que un rasgo fundamental de nuestros países en la América Latina es que en los últimos 30 años la formulación de la política macroeconómica ha estado atada a escenarios de sostener el equilibrio fiscal macroeconómico, a metas de inflación y a control del déficit fiscal, antes que a pensar en la transformación estructural, antes que a pensar en qué cosas se necesitan hacer, porque hacen falta bienes públicos para ir hacia la transformación estructural, que generen modificaciones en la estructura de la economía. Cuando yo comparo Argentina, Chile, México, Brasil, con, por ejemplo, Finlandia, por ejemplo, Dinamarca, o por ejemplo, Corea, más extremadamente aún, me voy a encontrar con que ahí hay dos mundos totalmente distintos. En Corea, en la época en que estamos pensando en Corea, hay un gobierno que orquesta el crecimiento. Hay un gobierno que de alguna manera genera la transformación de la estructura. Y lo mismo me va a pasar cuando miro el caso de Finlandia. Finlandia es un gran proveedor de madera y de celulosa y papel a la ex Unión Soviética. Es una economía muy parecida a una economía latinoamericana, proveedora de un commodity industrial, hasta que se le cae el mercado soviético. Y de repente, cuando se le cae el mercado soviético, inventa Nokia. Y cuando inventa Nokia, inventa toda una nueva manera de recrear la organización de la producción, transitando hacia lo digital. Hay un ejemplo interesante en América Latina, que es Costa Rica. Costa Rica tiene un escenario de ese tipo cuando decide salir de la maquila textil, cuando empieza a darse cuenta que la maquila textil la está llevando a un callejón sin salida, y Figueres invita a Intel a radicarse en Costa Rica. Después podemos discutir si Intel se acaba de ir de Costa Rica, se fue a Vietnam. Podemos después discutir qué dejó Intel en Costa Rica, y esa es una discusión interesante de política económica. Dejó muchas capacidades desarrolladas, a pesar de que uno podría pensar en cuánto estas capacidades le sirven hoy a Costa Rica para transitar hacia una nueva fase en la vida digital. Pero esa es otra discusión que no la voy a hacer en la mañana de hoy. Pero lo cierto es que hace como 20 años vivimos en mundos, México claramente, Argentina, Brasil, Chile, donde lo macro se ha concebido como ajuste financiero de corto plazo, como equilibrio fiscal y como metas de inflación. Y dentro de esa macro ha habido poco espacio fiscal para hacer cambios estructurales, para hacer lo que muchos de nosotros llamamos política de desarrollo productivo, y que incluyen ciencia y técnica, pero que pueden ser otras cosas. Puede ser infraestructura, pueden ser formación de recursos humanos calificados, pueden ser muchas otras cosas, pueden ser consulados en el mundo que abran mercado para la producción mexicana, si bienes públicos que de alguna manera apoyen el desarrollo de mi aparato productivo. ¿Con qué escenario me encuentro hoy en la región? Primero, economías de muy baja productividad, comparativamente.
economías que tienen entre el 40 y el 50% de la productividad de un país desarrollado, como lo veíamos en el gráfico anterior. Es difícil pagar salarios de país desarrollado cuando tengo productividad de país subdesarrollado. Es decir, yo no puedo irme a salarios de $50.000 per cápita o de $40.000 anuales 50 per cápita, cuando mi productividad es 10, 12, 15, 18. Efectivamente hay una tensión muy significativa donde a la larga tengo que preguntarme de dónde lo voy a sacar, de dónde va a salir. Somos economías de baja productividad. Pero acá está ocurriendo una transformación importante que tiene que ver con la charla de ayer. Han ocurrido dos cosas importantes en el mundo en los últimos 20 años, además de esto que estoy diciendo, de países que están atados a un diagnóstico de corto plazo, de equilibrio financiero. Ha entrado un nuevo actor en el mundo que es China y ha ocurrido la revolución biológico-genética digital de la que les empecé conversando. China ha corrido la curva de demanda de todos los commodities industriales 30-40% para afuera. Y detrás de China viene Indonesia, y detrás de Indonesia viene Filipinas y la India. No se terminó ahí el mundo, no se termina con China. Más allá de que China, hemos hecho mucho ruido acerca de que China bajó su tasa de crecimiento, todos quisiéramos crecer a la tasa de China. Es decir, China bajó de 2 dígitos a 6-7%. 6-7% es una tasa espectacular de crecimiento. Y detrás de ese 6-7% hay un aumento de productividad del 2-3% por año. O sea que, efectivamente, el rol de China como potencial demandante, pero también como potencial oferente, y este es muy importante, porque China le pega muy distinto a Chile, o a la Argentina, o a Paraguay, o a Bolivia, de lo que le pega a México. Es decir, para Paraguay, o para Bolivia, o para Argentina, Chile expande rápidamente la demanda de soya y expande rápidamente la demanda de alimentos. Y recién después empieza a ser invasor de sus mercados de manufactura tradicional. Brasil ya no es un gran exportador de zapatos. ¿Por qué? Porque China ha logrado ganarle terreno en el mercado de los zapatos. Cuando yo llegué a vivir a Chile, hace 25 años, Chile fabricaba 40 millones de zapatos por año. Hoy no hace un solo zapato. Todos los zapatos que se compran en Chile son chinos. Es decir, que de alguna manera empieza siendo un gran comprador de cobre y le impulsa la demanda hacia afuera, a Chile, y le lleva el precio del cobre hacia arriba. El cobre a 4, para que ustedes tengan una idea, el cobre a $4 la libra para Chile es un impacto sobre su balance comercial fenomenal. 1 centavo de diferencia son $100 millones en el balance comercial de Chile. 1 centavo de diferencia. O sea que el cobre a 3,99 son $100 millones menos que el cobre a 4. Que cuando me corre la curva de demanda, no solo me compra más cantidad, sino que el precio se me va para arriba. O sea que lo que estoy viendo es una mezcla de precio y cantidad. Son las dos cosas. Claro, después el cobre se va a 2 con el ciclo, y voy a hablar de la volatilidad del ciclo internacional del precio del commodity. Cuando el cobre se va a 2, caen las tasas de ganancia de las empresas que fabrican cobre. Las empresas que fabrican cobre compran servicios de ingeniería de los subcontratistas que generan cambio tecnológico para la producción del cobre. Cuando las firmas les bajan la demanda por servicios de ingeniería, el país reduce sus esfuerzos de creación de conocimientos técnicos en el sector de proveedores, y entonces hay un juego micro-macro entre lo que le pasó a China, perdón, lo que le pasó al mercado internacional del commodity en este caso, que tiene que ver con China, pero tiene que ver con más cosas. El mercado del cobre tiene un núcleo especulador del precio de corto plazo del cobre, que determina mucho de esta caída de 4 a 2 del precio del cobre. No es solo China, es la especulación en torno al mercado del cobre, que hace que el impacto sobre la capacidad tecnológica chilena en los sectores de subcontratistas que crean conocimiento para la industria del cobre sea un costo social importante. En la época del auge, todos estos subcontratistas
contratan ingenieros, biólogos, tecnólogos, especialistas en suelos, especialistas en análisis de agua, etc. Hoy muchos de ellos están manejando taxis. ¿Por qué? Porque ha caído la demanda por servicios de ingeniería a raíz de que cayó la tasa de retorno de las firmas que fabrican el commodity. Este cuento que les estoy contando vale para forestales, vale para acuicultura, vale para fruticultura. Es decir, que no estoy hablando de un detalle chiquito, del cobre, no estoy hablando del cobre. Estoy hablando de que si nos hemos reestructurado hacia industrias intensivas en recursos naturales, estos fenómenos de interdependencia entre los precios internacionales, la capacidad tecnológica doméstica y la generación de conocimientos tecnológicos que producen mejoras de productividad en el sector productor de commodities, efectivamente son algo con lo cual vamos a vivir en los próximos 20 años. Y tenemos que tener una política pública que no solo se ocupe de los equilibrios macroeconómicos y del escenario fiscal y de las metas de inflación. Es decir, si solamente me ato a mirar la gestión macro como una gestión del equilibrio fiscal, me estoy perdiendo de vista la gran parte del cuento. Es decir, como se dice a veces en la literatura, estoy haciendo Shakespeare sin Hamlet. Es decir, estoy contando el cuento sin el príncipe de Dinamarca. La verdad es que el príncipe de Dinamarca en este caso es todo esto que está pasando en la estructura, de la cual no me estoy dando cuenta si solamente creo que mi problema es el equilibrio fiscal y es el equilibrio de corto plazo en el manejo de las finanzas. Y esta es una de las moralejas que quiero dejar en la discusión de hoy. La moraleja es: no alcanza con el equilibrio macroeconómico. El equilibrio macroeconómico es apenas una parte de la discusión de lo que tenemos que hacer, pero dentro de ese equilibrio macroeconómico lo que necesito es que mis cuentas fiscales tengan una parte importante del recurso para financiar el cambio estructural. Es decir, si el equilibrio fiscal se logra sin un solo dólar para hacer cambio estructural, simplemente me estoy atando a un escenario que se pierde de vista que el ciclo internacional del precio de los commodities genera y rompe capacidades de conocimiento en la economía doméstica que tienen que ver con esta brecha de productividad con la que viven mis economías respecto a las economías del mundo. No estoy hablando solo de México, no estoy hablando solo de cobre, estoy hablando de la diversidad de sectores intensivos en recursos naturales con los cuales estoy creciendo hoy en día. Pero es más que eso. La apertura de la economía ha generado esta brecha entre pobres y ricos. Es decir, ha generado mayor inequidad social. Cuando yo miro, bueno, esto fue lo que hablábamos recién, esta es la productividad relativa. Es un dato un poco viejo, pero de todas maneras el fenómeno se sostiene. Es decir, esto es la productividad relativa como la mide el Banco Mundial respecto a los países más desarrollados. Y reafirma la idea que les di hace un rato de que tenemos productividades del orden del 30-35% de la productividad del país desarrollado. Quizás se puede mejorar esto, actualizándolo un poco más, pero no me va a cambiar demasiado el mundo. Ninguno de estos países tiene el 70% de la productividad, todos están en el 30-35%. Pero lo que quería mencionar ahora no era esto, sino esto otro. Los ajustes estructurales en términos de estos periodos de ganancia y pérdida respecto a los ciclos internacionales de volatilidad me generan fenómenos de este tipo. Me generan procesos donde el 20% más rico de la sociedad apropia un incremento importante de retornos, no es que pierde terreno, y crecientemente los deciles hacia abajo van perdiendo terreno relativo en términos de caída del salario real o de caída de los ingresos relativos. O sea que en cualquiera de los escenarios latinoamericanos, este es el caso argentino 74-2004, pero si ustedes miraran el escenario chileno o el escenario chileno se lo puedo mostrar, acá está. Es decir, si yo calculo el ratio entre lo que gana el mejor 10% de la población o el mejor 20% de la población contra el ratio de lo que gana el peor 20% de la población, me voy a encontrar escenarios de esta naturaleza, donde el ratio está en el orden del 30%, del 40%, cuando me comparo con Japón, el ratio es del 8, del 10
del 15% a lo sumo. O sea, son sociedades que son extremadamente más polarizadas por un lado, y donde todos estos ejercicios no solo agravan la polarización, estos ejercicios de ajuste estructural agravan la polarización, sino que crecientemente me van llevando a lo que yo llamo un mundo de 1/3 y 2/3. Es decir, que lo conversábamos un poco ayer, es decir, al interior de nuestros países conviven 4 países diferentes. Es decir, al interior de la Argentina convive una sociedad, que será un 20% de la sociedad, que está en la frontera internacional del conocimiento, que lee los mismos libros, escucha, mira las mismas películas, mira CNN todas las noches, viaja 2 veces por año a Miami a comprar ropa para los niños, etc. Que no es tan distinto de ustedes o no es tan distinto de Colombia, digamos así. Pero hay otra Argentina que vive 30 años más atrás, que son los textiles, los calzados, los electrodomésticos, que pese a que ha habido un cambio interesante después de la devaluación, de la salida de la convertibilidad en el principio de los 2000, es una Argentina que no ha invertido en ayornarse tecnológicamente. Es decir, que si hoy yo no protejo a los textiles o a los calzados o a los electrodomésticos, son industrias muy intensivas en mano de obra que inmediatamente, si China se las come, me genera un desempleo del 15, del 20%. O sea que, como China ha crecido rápidamente y está en la puerta esperando que yo baje los aranceles, el día que bajo los aranceles me como un desempleo del 15-20%. Entonces, ¿qué hago? La tengo que proteger, porque si no la protejo, efectivamente se genera un problema social de gran envergadura. Es decir, que hay otra segunda Argentina que vive 30 años detrás de la frontera y que hoy vive detrás de una tarifa de protección. Si no bajo la tarifa de protección, efectivamente me como el desempleo. Hay una tercera Argentina, que es esta de los nuevos recursos naturales. Les hablaba al principio del litio, les hablaba del fracturing, del shale gas, es decir, de esta nueva cosa de el impacto de los nuevos recursos naturales sobre el medio ambiente, que no solamente tiene temas de mercado, temas de tecnología, temas de infraestructura física, sino que tiene temas de impacto ambiental y dramáticos temas de impacto ambiental, que los tiene la industria del petróleo y del gas mexicano. Es decir, que efectivamente, cuando miro el comportamiento de esta industria, tengo que darme cuenta de que las agencias regulatorias y las poblaciones asociadas a estos sectores son parte importante de cómo estos sectores se comportan. No es simplemente lo que haga la productora del commodity, es que ahí hay una construcción social de agencias, empresas, comunidades, a la cual tengo que prestarle atención para entender de qué estoy hablando en este sector. Y hay una cuarta Argentina, que es la Argentina excluida, que es un 20% fácil de la sociedad, que es una Argentina que no llega a terminar la escuela primaria, donde crece el embarazo adolescente, donde crece la droga, donde crece la exclusión social, donde no llega el agua potable, etcétera, etcétera. Que no es tan distinto de cosas que ustedes van a encontrar en el escenario mexicano. Ahora, lo curioso es que estas 4 Argentinas viven en el mismo territorio. Y que cuando yo hablo del tipo de cambio de equilibrio, me tengo que hacer una pregunta del tipo de cambio de equilibrio ¿para qué? El tipo de cambio de equilibrio de la Argentina que vive insertada en la comunidad internacional, o el tipo de cambio de equilibrio que de alguna manera contempla esta idea de que hay una Argentina que está 30 años detrás en materia de tecnología y de capacidad de exportación. Obviamente el tipo de cambio que le deja exportar a la soya y a la producción primaria de gran productividad internacional no es el tipo de cambio que la deja vivir a la Argentina de zapatos o a la Argentina textil. Y lo mismo me pasa en México, y lo mismo me pasa en Chile. Es decir, el tipo de cambio que la deja vivir a la industria del cobre no es el tipo de cambio que la deja vivir a la industria frutícola, que también es competitiva, pero que con un tipo de cambio al cual el cobre vive muy bien no puede sobrevivir. Es decir, si ustedes ven hoy la discusión,
los productores frutícolas de Chile están diciendo: a este tipo de cambio yo no puedo seguir viviendo, a pesar de que el cobre puede seguir viviendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del tipo de cambio de equilibrio? Cuando yo tengo sociedades que tienen esta fragmentación interna, donde la macro no se responsabiliza de las 4 sociedades, sino que se responsabiliza de una de estas 4 sociedades y hace política pública como si esa fuera la totalidad del escenario que tiene que manejar. Y yo creo que es gran parte de la discusión que habría que hacer hoy en día, pero digamos, no quiero seguir todo el día con esto. ¿Qué pasó con la apertura de la economía? Esto es la formación de capital en América Latina tras la apertura de la economía, tras la crisis mexicana del 82 y de la... Aquello es lo que se llamó la etapa de la sustitución de importaciones. Es decir, lo que mucha gente equivocadamente dijo, lo inventó la CEPAL, que es una barbaridad fenomenal. O lo hizo Raúl Pérez, pobre Raúl. Es decir, en septiembre del 31, Gran Bretaña abandona el patrón oro, abandona la libre convertibilidad de la divisa. Y nuestros países simplemente se quedan colgados del pincel. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo era el modelo argentino o boliviano o chileno? Chile producía en ese momento, o Argentina, carne, le vendía a Gran Bretaña, cobraba libras esterlinas, había libre convertibilidad de la divisa, transformaba las esterlinas en dólares y compraba equipos en Estados Unidos. O sea que el mundo era un mundo triangular, donde Argentina era una punta del triángulo, Estados Unidos otra y Gran Bretaña la otra. Esta me daba esterlinas, las transformaba por libre convertibilidad en dólares y compraba equipos. Y lo mismo vale con el escenario chileno, con el escenario boliviano, con el estaño, etc. Se va a Gran Bretaña del patrón oro, se rompe la convertibilidad y simplemente me lleno de esterlinas y no sé qué hacer con ellas, porque no hay libre convertibilidad. ¿Qué tengo que hacer? Si yo le compraba antibióticos a Estados Unidos, si le compraba automóviles a Estados Unidos o le compraba maquinaria, simplemente me las tengo que fabricar en casa, con lo que puedo. Ese es el arranque de la sustitución de importación. Si que se muere el mundo del patrón oro, se muere la libre convertibilidad y los países nuestros quedan colgados a su libre posibilidad, que es empezar a fabricarse internamente. Ahora, ¿cómo empieza esa sustitución de importaciones? Y esto es para un curso entero, y no pretendo agotarlo en esta frase. Empieza con lo que había, empieza con pequeños talleres de mantenimiento, con pequeñas plantas que casi no eran fábricas, y empieza un sendero de aprendizaje. Esta es toda la cosa que en algún momento nuestra investigación fue descubriendo en los años 70 y 60 acerca de dónde salió la industrialización metalmecánica y cómo esta industrialización metalmecánica fue generando capacidades locales en el proceso de aprender. Uno no arranca de una fábrica nueva cuando sale de la guerra, arranca de un taller de mantenimiento que es apenas una pequeña cosa. Y ese taller de mantenimiento, 20 años más tarde, es una gran fábrica de máquinas herramientas. Pero claro, pasaron 20 años de acumulación de capacidad. O sea que la sustitución de importaciones de aquella etapa no es un invento de Raúl Pérez, no es un invento de la CEPAL, es una respuesta a las condiciones internacionales del mundo de ese momento. Pero fíjense ustedes que la tasa de acumulación de esa época, la tasa es del orden, la media de esa época es del orden del 23-24%. Esa tasa no volvió nunca más. Cada uno de estos baches son crisis financieras internacionales. Es la crisis mexicana del 94, es la crisis argentina, es la crisis coreana. Cada uno de estos pequeños baches son crisis del modelo financiero internacional. Pero además de las crisis del modelo financiero, lo que me estoy encontrando es que la media del ritmo de acumulación ha caído. Y que si bien levanta un poco últimamente, nunca volvió al ritmo de acumulación de la primera etapa. Para volver a crecer al ritmo de acumulación, ahora vamos a ver los gráficos de México, con que México crecía durante la fase sustitutiva, no va a volver a crecer con una tasa de acumulación y de inversión como la que tiene hoy. Fíjense ustedes
Ahí está el gráfico. Aquello es lo que pasaba durante la etapa de la apertura y esto es lo que pasaba durante la etapa de la economía hacia adentro. Y acá está México. México crecía a tasas del 8% en esa época. Crecía a tasas coreanas en la época hacia adentro. México nunca logró crecer más del 3% después de la apertura. Es decir, que México está por ahí. Después de la apertura, México cae dramáticamente, pero no es solo México, es toda América Latina la que cae. O sea que cuando yo vuelvo a este gráfico, lo que estoy diciendo es que la apertura fue un gigantesco ejercicio de destrucción creativa. Y por eso arranqué con esta discusión sobre Schumpeter. Fue un escenario dramático donde, al cambiar las reglas institucionales del juego, al cambiar la filosofía, estamos hablando de la transición desde modelos con un Estado fuerte dirigiendo el proceso de desarrollo a modelos con un Estado subsidiario, simplemente dejando que el mercado regule la asignación de recursos, también cae dramáticamente el proceso de acumulación. Y al caer el proceso de acumulación, veámoslo en términos de productividad. Yo empecé diciéndoles, quiero hablar de productividad. Esto es el dibujo de la productividad en la región durante todo el periodo que estamos hablando. Aclaro, la productividad medida con el modelo neoclásico. Por eso les dije, este modelo no es para tirarlo a la basura y decir, ah, no, es neoclásico, no, como a veces se hace en nuestras facultades de economía. Es decir, ¿por qué? Porque de alguna manera parecería como que no me enseña nada. No, me enseña un montón de cosas. Fíjense ustedes, el ritmo de crecimiento de la productividad, o sea, el aumento del producto por hombre, más allá de la formación de capital, en aquella época, que es la época, volviendo al gráfico de la acumulación donde la tasa de acumulación era muy alta, el aumento de la productividad es sumamente alto, pero en los 70 hay una enorme caída de la evolución de la productividad. Hay una pequeña recuperación, pero nunca volvemos a los niveles de productividad, de crecimiento de la productividad de la época de lo que se llamó la sustitución de importación. Ahora, de esto, 5 nada más, y empezamos a hablar. De esto hay múltiples explicaciones. Y una de las explicaciones es institucionalista. Los años 70 son dramáticos en la historia de América Latina. Son los años de los Tupamaros en Brasil, son los años en Uruguay, son los años de los montoneros en la Argentina, es el movimiento sin tierras en el Brasil. Claro. O sea, si alguien lee esto, como lo hace Ann Kruger a veces en Estados Unidos, como la ineficiencia del modelo sustitutivo, y me dice, no, el modelo sustitutivo realmente no servía, sin entender hasta qué punto los 70 son un dramático momento de impacto en la institucionalidad, es que no está entendiendo nada. Es que se está metiendo en las anteojeras neoclásicas sin comprender que la institucionalidad juega un rol fundamental para entender lo que pasó. Detrás de este fenómeno hay una enorme caída de la incertidumbre, un aumento de la incertidumbre y una enorme caída de la respuesta empresaria, del ánimo, del espíritu empresario a las condiciones de funcionamiento de la sociedad. Esta es la época en que la Fiat se muda de la Argentina a Brasil. ¿Por qué se muda la Fiat de la Argentina a Brasil? Porque lo asesinan al presidente de la Fiat de la Argentina, Salustro. El día que muere Salustro, en manos de los montoneros, Brasil dice, me voy de la República Argentina, y se muda a Brasil. ¿Por qué Brasil hoy tiene la industria automotriz que tiene y no la tiene Argentina? Porque efectivamente, en el medio de esa crisis, la institucionalidad argentina es lo suficientemente destructiva como para generar una transformación del capitalismo. Es decir, si yo creo que esto es la ineficiencia de la Fiat, de verdad me estoy poniendo anteojeras y no estoy entendiendo nada. Este es el escenario de la productividad latinoamericana. La productividad no se ha recuperado nunca. De verdad, seguimos hoy en escenarios donde la productividad es apenas el 1%, si llega a ser el 1% en nuestros países, con productividad que está creciendo al 2, al 3, al 4 en sociedades como la australiana. Estoy hablando de Corea o Japón.
estoy hablando de países que son de alguna manera intensivos en recursos naturales, con los cuales podemos compararnos, como puede ser un Dinamarca, como puede ser un Finlandia, como puede ser un Israel, claro, que después han empezado a hacer la transición desde los recursos naturales hacia el mundo digital. Es obvio que sí, pero ¿qué cosa hace que nosotros no podamos hacer esa transición? Nosotros no hay ninguna razón para que no podamos hacer esa transición. Sí la hay en el régimen de política macroeconómica en el que estamos empeñados en sostener el manejo de la macroeconomía. Es decir, esta idea de que hay una maldición de los recursos naturales, que es la que me está generando una trampa, como hoy se llama, de los ingresos medios, es nada más que una maldición relacionada con el tipo de institucionalidad que yo me estoy inventando, manejando la macro desde la perspectiva del equilibrio financiero de corto plazo. Esto no lo hizo Australia, esto no lo hace Dinamarca, esto no lo hace Finlandia, esto no lo hace Israel. Si al mismo tiempo inventa formas de transitar hacia un modelo digitalizado, también inventan un modelo fiscal en la macro para hacerle espacio a la política de desarrollo productivo, sosteniendo los equilibrios macroeconómicos. Israel o Canadá o Australia no pierden sustentabilidad en el balance agregado de la economía porque le den espacio fiscal a la transformación productiva de la sociedad. Esto es lo que nuestros hacedores de política macroeconómica no terminan de comprender. Ahora, no estoy diciendo que sean idiotas. Lo que estoy diciendo es que responden a un cierto modelo de concepción de la sociedad que es el que se enseña en las grandes escuelas de economía del mundo. Es el que se discute en Harvard, en MIT, en Princeton o en Berkeley. Ojo, son las mejores escuelas de economía del mundo y tengo un profundo respeto. Pero al mismo tiempo estoy diciendo, el marco analítico en el que está pensada la sociedad en esos modelos de enseñanza es un marco analítico que me pone los frenos a entender que no todo termina en el equilibrio financiero de corto plazo. El equilibrio financiero de corto plazo tendría que tener espacio suficiente como para permitirme la transformación de corto plazo. Si no, es nada más que más de lo mismo. Y el más de lo mismo ya vimos en los gráficos anteriores que termina deteriorando la equidad, generando un ratio de ricos a pobres que va creciendo y de alguna manera va institucionalizando un modelo de sociedades un tercio, dos tercios, donde el tercio que hace la política económica es el tercio que se beneficia de la política económica. Tengo como 30 láminas y Gaby me mira como diciendo te mato. Entonces, como somos amigos hace 40 años, prefiero que Gaby no me mate. Lo dejo acá y abrimos un debate con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Para esa horita todavía no da tiempo para que haya algunas preguntas del lado de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, queda abierto para preguntas. Vale, entonces, muévanse con este micrófono. Y los que están del otro lado, ¿cómo van a preguntar? Que vengan para acá, ¿no? Los que quieran preguntar en el otro salón, vengan para acá, sí, por favor. Se va a prender. ¿Todos? No. ¿Qué es? ¿No? Apeta el sonido. ¿No? Pues toma el otro. Toma el otro para no perder tiempo. Hablaba un poco de la volatilidad y de la relación de la pérdida de la capacidad de innovación, la relación de cómo fue la sustitución de las informaciones y todo eso. Y yo lo que se me quedó es la siguiente. Para mí, yo me he preguntado muchas veces esto, ¿por qué no hay una respuesta para que los países en vías de desarrollo la gente pueda necesitar al desarrollo? Y para mí es las necesidades básicas que tenemos que atender
países digamos, en vías de desarrollo son muy distintas a las necesidades que ya están cubiertas en países como Finlandia y otros. Entonces yo siento que la preocupación básica del país ligada a la desigualdad económica o a que el 4% de la población o menos del país de México tenga más del 94% de la riqueza del país. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista de el primer punto para generar un cambio? Yo lo visualizo desde, habría que tener tiempo para dejar de preocuparse para la cuestión básica de la pobreza, la cuestión de educación básica, transporte, medicamentos y cosas que para mí, a diferencia de otros países primermundistas, aún es muy difícil poder cubrir sin deshacer la balanza económica y de crecimiento de un país de desarrollo. Que no se escuchan las preguntas. Bueno, si no hablo un poco la parte de discusiones que hablaba del caso de países como los nórdicos, son vastos en recursos naturales y mucha de su economía se ha basado en la explotación de estos recursos, se han movido han utilizado esos recursos para moverse hacia otros sectores y no depender tanto de ellos. Pero ahora en el caso de las nuevas tecnologías emergentes, la bio, la nano, cada vez están utilizando más recursos naturales renovables, en esta teoría. Esos países han utilizado los recursos naturales para crear capacidades científicas y tecnológicas, cosa que por ejemplo en América no se ha hecho. Y desde su perspectiva, por ejemplo, ¿cómo ve a América Latina en ese sentido? Por ejemplo, ¿no se oye? Mejor grito. No lo vayas. Bueno. Pero... No, sí. Por ejemplo, que en el caso de Argentina con la soya, que empezó a importar paquetes tecnológicos para aumentar su productividad, pero empezó a desarrollar sus propios paquetes, de ahí aprendió. Un poco el caso de Brasil, que empezó con las biorefinerías para su biocombustible, pero hay que crear la suya. Por ejemplo, ayer platicábamos de forma informal el caso de Chile con el salmón, ¿no? Que cuando se empezaron a morir los salmones por la sobreexplotación, bueno, ellos les compraron los medicamentos a los noruegos o a los nórdicos, pero no empezaron a desarrollar tantas capacidades. Entonces, en este sentido, con estas nuevas tecnologías o con este nuevo paradigma, palabras de la doctora Carlota Pérez, me parecería que el panorama en América Latina es cada vez más complicado, ¿no? Porque nos vamos a regresar todavía, vamos a volver a reprimarizarnos todavía más, o sea, ya no solamente van a ser recursos no renovables como la minería, sino van a ser bosques, van a ser campos, que van a ser los cultivos para maquila, digamos así, van a competir con los cultivos para alimentos, etc. Bueno, tú muestras todo, pero bueno. Empiezo por la segunda, que es interesante. Yo creo que el crecimiento en base a recursos naturales genera un impacto de desarrollo de capacidades tecnológicas domésticas. La firma más importante de semillas en Argentina hoy es Don Mario. Es una firma de capital nacional, tiene subsidiarias en varios países de América Latina, incluido en Estados Unidos. Tiene 800 personas, maneja un termoplasma de gran envergadura internacional y es la principal firma que introduce semillas nuevas en el mercado. Como Don Mario hay unas 10 o 12 firmas de ese tipo que no tienen nada que envidiarle a Monsanto y que negocian con Monsanto, a pesar de que Monsanto es un mundo aparte. Esto llevaría una charla entera. Con lo que quiero contestarte es que no es tan obvio a la Carlota de que es 0 o 1. Es decir, cuando uno empieza un camino
ese camino automáticamente a la Lacan Rosenberg, y la idea de trayectorias naturales, degenera una trayectoria natural. Y esta trayectoria natural está fundamentalmente basada en capacidades domésticas. Me pasa lo mismo con la genética de peces en el sur chileno. La firma más grande de producción de salmones, que es Aquachile, de capital chileno, ha desarrollado un spin-off que se llama Acuinovo, que es una firma de biólogos y de genetistas, que vende servicios de ingeniería genética para la producción de peces. De estas hay 10 o 12 radicadas en el entorno a Puerto Montt. Claro, hoy están con dificultades, porque el ciclo de precios del commodity las afecta. Pero ahí la pregunta de política pública es distinta. No es que no haya nada, es que el ciclo las afecta y que yo desde el punto de vista de la política pública tengo que defender la creación de eso. O sea, primero, el mundo 0-1, donde yo solo puedo importar la vacuna de afuera, no es cierto, no lo acepto. ¿Qué es lo que hace Acuinovo? Acuinovo le arrienda su planta piloto a la fábrica de vacunas para salmones. Cuando una fábrica farmacéutica quiere hacer una vacuna para ELISA de salmones, no va a poner una planta piloto porque es una fábrica farmacéutica para salmones, pero sí le arrienda la planta piloto, las instalaciones de planta piloto a Acuinovo. Y hoy tenés a Hoffman La Roche haciendo investigación en la planta piloto de Acuinovo para hacer vacunas para salmones. Y no te asombres que en 5 años Chile tenga totalmente sustituida la importación de salmón. De este tipo de ejemplos te puedo dar infinitos. Ahora, con esto no te digo que ocurre a un ritmo realmente bueno. No, ocurre a un ritmo por default. ¿Entendés? Porque no hay política de desarrollo productivo. Si el Estado chileno, en lugar de ocuparse de mantener el equilibrio financiero de corto plazo, diría: además voy a tener una partida para ocuparme de Acuinovo y una partida para ocuparme de las firmas de ingeniería que hacen servicios de ingeniería de procesos para la minería, para fortalecer su crecimiento a largo plazo, yo creo que el proceso tendría mucha más vitalidad que la que tiene. Estas firmas hoy están creciendo en un vacío de política pública, donde ocurren casi como un default de lo que está... Y esto me lleva a tu pregunta, y es, de verdad, cuando uno mira el escenario sueco o el escenario finlandés de 1800, son países sumamente pobres, que logran una transición en base a un proceso de acuerdo social, a una especie de pacto social. No sé si al conté, son todos muy jóvenes, pero si alguna vez pueden, vean una película que se llama El matrimonio de Babette. Es una película donde Babette es una mujer sueca que gana un subsidio y decide gastarse el subsidio en hacer la cena de Babette, se llama, no el matrimonio, la cena de Babette. Decide hacer para sus amistades, gastándose todo el subsidio en una cena. Y te describe la Suecia de 1880. Es de una pobreza fenomenal, fenomenal. Ahora, ¿cómo Suecia transita la sociedad de hoy? ¿Cómo la Inglaterra de Dickens transita la Inglaterra de hoy? La Inglaterra de Dickens era una Inglaterra paupérrima, donde trabajaban los chicos de 6 años, donde la inequidad social era espectacular. ¿Cómo transita la Inglaterra al estado del bienestar con el que Inglaterra sale de la Segunda Guerra? Donde financia y subsidia la salud, el desempleo, es decir, mi hija mayor nació en Inglaterra, cuando yo estaba estudiando. El Estado le dio de todo. Le dio desde leches hasta pañales, hasta un asistente que venía a limpiarme la casa. Durante 3 meses seguidos. ¿Por qué? Porque era inglés. No, a mí no, yo era extranjero. Pero cuando llegó el asistente social a mi casa, y yo le dije: mire, yo no pago impuestos en este país, soy estudiante. No sé, pero ella es inglés. Y tiene todos los derechos a la seguridad social británica. ¿Cómo
la Inglaterra de Dickens llegó a la seguridad social británica de Harold Wilson, que fue anterior a que tú llegaras a Inglaterra, pero fue la época mía, es inexplicable, pero son estos procesos donde hay sociedades que son más socialdemócratas que otras. Hay países que respetan más la solidaridad social, que respetan más los acuerdos y los pactos entre ámbitos de la sociedad que lo que son nuestros países. Nuestros países son tremendamente cerrados en términos de la asociatividad, de la cooperación, etcétera, etcétera. Es decir, cuando vos me preguntás ¿cómo me dedico a eso? Es decir, ¿de dónde saco los recursos para hacer esta transición? Digo, mirá, la verdad es que cuando uno mira historias sociales de los 1800, cómo estas sociedades transitaron hacia un estado de bienestar, de alguna manera, en el marco de países con más cooperación social. Mirá hoy todo lo que es Escandinavia. Claro, pero pagan un impuesto que es el 50% del valor regional. Es decir, si tú acá propusieras pagar el 50% a las mineras, que Australia lo hace. Australia le cobra a las mineras una tasa de impuestos sobre la producción que Chile ni lo sueña. Chile, cuando aparece el debate sobre cuánto le tiene que cobrar a las mineras, dice no se pueden cambiar las reglas del juego. Ah, claro, si no vas a cambiar la regla del juego, no vas a cambiar nada. Es decir, lo que haces es seguir administrando lo que hay. Pero desde mi punto, olvidé el nombre de que ganó el premio Nobel por su... lo que hizo fue una distribución de la riqueza y mencionó que el 2% de la riqueza los primermundistas repartido para erradicar la pobreza a nivel mundial podría ser una muy buena iniciativa. Amartya Sen. Sí. Entonces, lo que yo siento, y es como mi respuesta, que espero, voy a hacer una empresa, mi punto de vista de cómo a mejorar esto es lo mejor es hacer una empresa para dar empleo, desde mi punto de vista, y de ahí empezar a mejorar la situación. Pero es muy particular. Pero el punto aquí es, yo siento que las leyes tienen que ser ya internacionales en el ámbito económico, en el que tú no puedes dar un premio de Nobel de Economía, literalmente agarrar una tesis y tirarla a la basura y decir que aunque comprobó que dando el 2% de la riqueza de los economistas a todo el mundo, podría mejorar la estabilidad y el nivel de progreso, no se haya hecho como en la práctica, simplemente se haya dado un Nobel y la tesis haya quedado en un cajón. Entonces debe de haber ya una regulación internacional para evitar este tipo de cosas. Sí. O sea, yo siento. A ti a veces más te bonito. Sí. Te puedes acercar ahí y tomamos la tuya también y por eso sorteamos. Vale. Sí, acá. Sí. No, acá ya funciona. Ya. Yo quería preguntarte, pensando en esto que decías del equilibrio financiero como la orientación y la línea de la política macroeconómica de nuestros países. También pensando como un fenómeno latinoamericano esto que llegó a ver efectivamente desde los años 30. Yo amo la historia de estas instituciones que son las bancas de desarrollo. Entonces pensando en por ejemplo, la Mexicana Nacional Financiera, también desde los años 30 me hizo también el cuento gracioso que digan que las países dentro de la sustitución de importaciones, desde los 30 había bancas de desarrollo, la Corfu, la Banca Nacional de Desenvolvimiento de Brasil. Entonces pensaba también, digamos, que eran instituciones que además, digamos, de financiar el desarrollo, dirigían el crédito y contribuían a la planeación de alguna manera, desmontadas desde los años, por ejemplo, la Mexicana desde los años 70 se volvió ya banca multiservicios, ya era otra cuestión, pero pensaba si a pesar de la regularidad del fenómeno en la región, había alguna variación entre, por ejemplo, Brasil sigue teniendo su Banca Nacional de Desenvolvimiento mucho más operativa que lo que terminó siendo Nacional Financiera, por ejemplo, en México, teniendo la importancia que tuvo. Corfo también. Y creo que Corfo, exacto, como pensando en, a pesar de la regularidad de esta desmontada institucional de la banca, si
si hay algunas diferencias entre, sobre todo Brasil, México y Chile, y si hay, digamos, una posibilidad de política industrial todavía pensando en alguna operatividad de estas instituciones. Y la pregunta es muy interesante. Un segundito nada más, me digo una más, Una más. y ya le pido que Claro. Sí, sí. Bueno, la mía es muy sencilla, básicamente es, y no creo que se pueda el papel que jugó la Primera y la Segunda Guerra Mundial en este proceso, ¿no? Y en este proceso de sustitución de importaciones, cuando a lo mejor los mercados internacionales estaban fracturados, ¿no? Y que no es una condición que se preste actualmente. Esta es mi duda, como que no lo vi impreso, no vi si afectó o no afectó. No, ya, sí, luego vuelvo a la tuya. Es obvio que el mundo de hoy no es el que le permitió a Corea hacer lo que hizo. Es decir, Corea pudo hacer lo que hizo en materia de subsidio a los cheros en un mundo totalmente distinto al de hoy. Es decir, el mundo en el que Corea sale de la guerra, el mundo sale de la Segunda Guerra y aparece el Plan Marshall. Y el Plan Marshall le permite a Corea, no solo el Plan Marshall, sino también internamente, la presencia de un gobierno militar fuerte como era el israelí. Subsidiar a firmas como LG, Samsung, Hyundai, Daewoo, que hoy son grandes empresas internacionales. Era un mundo tremendamente abierto todavía a la posibilidad de que el Estado cumpliera un rol fundamental en el proceso de desarrollo. Si ustedes leen los informes del East Asian Miracle, del estudio que hizo el Banco Mundial sobre el milagro del sudeste asiático, hay un volumen para Corea, hay un volumen para Taiwán, hay un volumen para Singapur. Lo que se dice en todos esos volúmenes es que el Estado cumplió, no en Hong Kong, en los otros tres sí, el Estado cumplió un rol fundamental, pese a que los tres modelos son totalmente distintos. El resultado del estudio del East Asian Miracle es: no hay tal cosa como los tigres asiáticos. El modelo coreano es los cheros subsidiados por el aparato público. El modelo de Taiwán son pequeñas firmas familiares subsidiadas por el aparato público, y el modelo de Singapur, extranacionales subsidiadas por el aparato público. Este es el condensado, el mensaje que me da el East Asian Miracle. Yo no sé si hoy se puede hacer eso de vuelta. Es decir, aquel mundo es un mundo que se fue y que lamentablemente nos dejó con esto. Yo no sé si es fácil para un país como Chile o para Argentina decir: no, ahora voy a hacer yo mi propia política de desarrollo industrial. Cuando vivís en situaciones donde las evaluadoras internacionales de riesgo califican tu situación en función de cómo respetar cierta institucionalidad. Cuando el Banco Mundial publica Doing Business, y la columna de Doing Business, donde se juzga tu institucionalidad, decide mucho cómo es la visión del escenario internacional acerca de cuán potable sos. Es obvio que Chile hoy tiene mejor posición en el ranking de Doing Business que la que tiene Argentina, por eso Chile paga 3 y algo de tasa de interés cuando toma internacionalmente, y Argentina paga 7 cuando toma internacionalmente. Entonces, en un mundo donde vas a vivir financiándote de adentro, pero también tomando deuda fuera, tenés que ver cómo jugás este juego entre la institucionalidad internacional y cómo vos te manejás domésticamente. Si yo creo que los grados de libertad son mucho menores hoy de lo que eran en la época esta anterior. Estos grados de libertad condicionan enormemente lo que podés hacer o no. Dentro de ese escenario, creo que los países todavía tienen cierto rasgo de grado de libertad. Es decir, lo que Australia le cobra a las mineras no es lo que Chile le cobra a las mineras. Ahora, es cierto que en el camino de que Chile le cobre a las mineras lo que le cobra a Australia, alguien va a levantar la mano y va a decir: usted está cambiando la regla del juego. Y entonces, la respuesta a esa frase, usted está cambiando la regla del juego, vista
por el evaluador de riesgo en Washington va a ser: Chile no es un país confiable. Por lo tanto, la tasa de interés que hoy paga Chile para endeudarse ya no va a ser 3%, va a ser 4, 5, 6. Y entonces, el ministro de Economía o de Finanzas chileno, que tiene que tomar deuda afuera, va a decir: pero caramba, hago esto, ¿y cuánto es el costo del endeudamiento afuera y cómo influye esto sobre mi déficit fiscal? Entonces, vivís en un escenario de esa naturaleza. ¿Cómo hacer política? Bueno, esto es justamente lo que te estás preguntando. Pero, claro, no es el escenario flexible de los años 80. Ahora, tu pregunta es una gran pregunta. Es decir, la banca de desarrollo en América Latina ha cumplido un rol fundamental. Y los ejemplos que tú diste, Dendé, Corfo y la Pinza, son un claro ejemplo de eso. Después fue cambiando. La Pinza cambió más que lo que cambió Corfo o que lo que cambió Dendé. Corfo todavía hoy es una institución que hace política de desarrollo productivo y que maneja hoy en día todo este tema de lo que se llama la transición a las industrias inteligentes. Tiene en este momento como 30 programas, yo he trabajado en 2 de ellos, en agricultura y minería, donde se está viendo la transición hacia industrias basadas en ciencia. Y está negociando, por un lado, el tema de litio con la Hyundai para ver cómo es esta transición hacia el escenario de autos digitales, etc. Si Corfo tiene todavía esa impronta muy marcada, lo cual no quiere decir que dialogue bien con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda hace política de corto plazo y de estabilidad financiera. ¿Cuánto oye a Corfo? Te diría que muy poco. Es decir, entonces, si tú me dirías cómo es esto, te diría: Chile funciona con 2 almas distintas. Un alma que piensa en el largo plazo y un alma que piensa en el equilibrio financiero del Corfo. Lamentablemente, la política económica la hace el ministro de Hacienda. Ahora, Corfo tiene recursos, no digo que no, y financia cosas de este tipo. Si tú los miraras en tamaño, te diría que son minúsculos en relación a lo que hacen países como Australia o como Canadá. Pero existe. Ahora, que son pocos, sí son pocos, pero no es el escenario donde no hay nada. Algo se está haciendo. Quizá lo que nos falta es paciencia de esperar, pero cosas ocurren. Brasil es un caso distinto. Si Brasil con Petrobras ha hecho un desarrollo fenomenal en tecnología de aguas profundas. Brasil es sin duda la empresa que tiene, y Brasil lo ha hecho con financiamiento del BND. Es decir, el avance de Petrobras en tecnología de aguas profundas, que la pone como la frontera tecnológica internacional en aguas profundas, fue financiado por el BND. Ahora, hoy en día, el escenario brasileño es de una endeblez institucional tan fenomenal que la próxima cosa que vamos a escuchar es que el BND está en dificultades porque al final va a terminar embarcado en el mismo escenario que Petrobras y que Odebrecht y que Camargo Correa. Es la próxima noticia que vas a leer en los diarios. Hasta ahora, el BND relativamente se ha salvado de esta ola brasileña. No me sorprendería que en los próximos 6 meses se deje de salvar. Jorge, la verdad, muchísimas gracias. Da todo esto para muchas horas más, claro. Pero bueno, tenemos que seguir con el programa. Entonces, bueno, muchísimas gracias.